A mesa de encerramento, os professores Matias Bailoni, por favor, professor Matias. O professor Matias é pesquisador, pós-doutorando do Instituto de Direito Penal Europeu e Internacional da Universidade de Castilha-La Mancha, doutor em Ciências Penais pela Universidade de San Carlos, da Guatemala, advogado, especialista em direitos humanos e processos de democratização e autor de diversos livros jurídicos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Pode vir à mesa, por favor. E também professor que dispensa apresentações, né, professor Eugênio Raul Zaffaroni. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. O professor Zaffaroni é uma das maiores autoridades mundiais em direito penal, autor de diversos livros, artigos, prólogos, apresentações e comentários bibliográficos, ex-ministro da Suprema Corte Argentina de 2003 a 2014, desde 2015 juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, vice-presidente da Associação Internacional de Direito Penal, professor emérito e diretor do Departamento de Direito Penal e Criminologia da UBA, na Argentina, doutor honoris causa por diversas instituições, algumas colocadas aqui, né? Enfim, o currículo eu tive que tentar falar rapidinho e de modo que vamos encerrando essa etapa e já iniciando, portanto, a próxima com os professores Matias y profesor Zaffaroni. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero es pedirle disculpas por hablar en español, así que voy a tratar de hablar más despacio del usual para que se me entienda y si no me preguntan cualquier cosa. Lo segundo es un agradecimiento muy grande al Instituto, a Vinicius, a todo el equipo, Daniela, a todos los que organizaron esto, que la verdad que ha sido ejemplar y muy necesario en estos tiempos en los que, como ya se ha hablado, se requiere algún tipo de presencialidad y de contacto para poder retomar los tiempos pasados en ese sentido, ¿no? Y lo tercero, bueno, el honor de estar acá, muchísimas gracias y además estar antes de mi maestro, del profesor Zaffaroni, al que todos queremos escuchar, así que voy a tratar de limitarme también para poder escuchar a quien todos vinimos a escuchar. Lo que voy a hablar y que un poco servirá como presentación y como introducción a lo que hablará Zaffaroni, será un poco sobre, como dice el programa, criminología de los crímenes de Estado en América Latina. Entonces eso un poco retrotrae a una de las obras que más éxito ha tenido de Raúl, de Zaffaroni, en América Latina y en el mundo entero, inclusive en el territorio de la criminología anglosajona, que es un libro que se llamó Crímenes de Masa en la edición popular, ¿no? Pero cuyo título original era ¿Es posible prevenir los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de masificación victimal? Y fue un texto publicado en revistas extranjeras que ganó el premio Estocolmo de Criminología, que es similar al premio Nobel y que lo han recibido los más grandes criminólogos del mundo, ¿no? Entre los cuales, por supuesto, está el profesor Zaffaroni. Y desde ahí, digamos, y un poco escuchando lo que decía Ana María sobre la injusticia epistémica, me llevó a pensar un poco la cuestión que denunciaba epistemológicamente Zaffaroni en ese texto del año 2009, en donde decía que la criminología en general, y en particular la criminología latinoamericana, ha dejado ausente un tema que particularmente para nosotros es tremendamente central y fundamental y fundante de nuestra sociedad actual, que son los crímenes de Estado. Y primero le llamo crímenes de Estado por dos cuestiones. Primero, por hacer una acepción que nos vincula con cómo se denomina esto en el mundo anglosajón, ¿no? State crime. Es decir, es la denominación más común y más usual dentro de esta temática, más allá que la propia denominación
presenta algunas cuestiones a debatir, que no vamos a entrar, por supuesto, ahora. Y la segunda, y la que más me interesa ahondar en estos minutos que tengo, es por qué en América Latina en particular la cuestión del Estado y de sus crímenes es central para nuestro presente. Es central para nuestro presente en muchos sentidos, ¿no? Es decir, Raúl, el doctor Zaffaroni ha trabajado intensamente y en su libro, mencionado recién, y en otros textos, la idea de si estos crímenes tenemos que entrar en la discusión jurídica del derecho penal internacional, de si son algunos de ellos genocidio, crímenes de lesa humanidad, etcétera. Es decir, las categorizaciones y calificaciones en disputa en el ámbito jurisdiccional, pero también académico. Me parece que la cuestión formal de hablar de crímenes de Estado y no entrar, por supuesto, en el nomen epistémico a esas discusiones que son posteriores, sí nuclea la idea de que todos estos crímenes son producidos siempre por el Estado. Y que además, y Zaffaroni lo tiene dicho en su obra más antigua inclusive, que siempre los genocidios son producidos por el poder punitivo. Es decir, que no solo es el Estado el que produce siempre estos crímenes, sino específicamente el poder punitivo. Es decir, podríamos decir, son los crímenes del poder punitivo. Los crímenes de un poder punitivo desbordado, descontrolado, volviendo a la terminología zaffaroniana, ¿no? Que sale ese Estado de policía del contexto y del control del Estado de Derecho y comete los crímenes que en América Latina en particular conocemos con mucho dolor, ¿no? Justamente uno de los temas que va a hablar el profesor Zaffaroni, que tiene que ver con su último libro, él llama a toda nuestra historia de dolor, en este sentido, el patrimonio criminal de la humanidad, y en particular el patrimonio criminal de América Latina. Escuchamos y tuvimos la suerte de escuchar en este evento a personas muy importantes que han narrado y han contado lo que es ser descendientes y víctimas de un genocidio. Y además en particular de genocidios no reconocidos como tales, no solamente no juzgados como tales, sino no reconocidos como tales. Y acá es lo primero que me parece interesante destacar, que es que en América Latina la cuestión del Estado es una cuestión en permanente disputa. Es decir, si en criminología siempre estamos tomando prestados conceptos de otros saberes, como dice Zaffaroni también, siempre estamos de alguna manera vampirizando, por decirlo de alguna manera, los saberes conexos, los saberes vecinos, los saberes que además siempre están más avanzados que las ciencias criminales, ¿no? Entonces, en particular, si el debate sobre el Estado, en teoría del Estado, ¿no?, y en la ciencia política, es un territorio en permanente disputa, ¿no?, en permanente cuestionamiento, imagínense cuando eso lo traemos al territorio de la criminología. Entonces, me parece que ahí hay que hacer un breve recorrido por algunos autores, por algunos intelectuales de América Latina, que han llevado el estudio del Estado, ¿no?, cómo funcionó y cómo funciona el Estado en América Latina, específicamente en su relación con el uso de la violencia, a lugares en donde esos propios intelectuales han sido víctimas de esa violencia, ¿no? Me parece que el Estado, como digo, siempre es un animal mitológico muy difícil de definir, ¿no? Inclusive se ha llegado a decir que es como atrapar a un conejo, a un coello, ¿no? No se lo puede atrapar porque siempre va en zigzag. Entonces tampoco se puede definir al Estado, porque el Estado siempre está en perpetuo movimiento, ¿no? Siguiendo un poco a Nikos Poulantzas, ¿no?, que dicho sea de paso, a pesar de que el contexto histórico era otro, actualizado por Jessop y por otros autores marxistas sobre el Estado, es muy interesante volver a algunas de esas categorías, que además sirvieron a estos intelectuales latinoamericanos para pensar el Estado en nuestra región. Entonces, el Estado y la violencia, y el Estado y los condicionamientos históricos
que Zaffaroni menciona en sus obras, que tienen que ver con el colonialismo, con el racismo, con la violencia estructural de un Estado que se fundó sobre la desposesión, que se fundó en América Latina sobre la negación de colectivos enteros, no solamente de pueblos preexistentes, pero principalmente, pero también de las naciones que llegaron, de los pueblos que llegaron con los procesos migratorios. Entonces, siempre en América Latina el Estado ha estado intervenido por una violencia que no solo es epistémica, sino que es una violencia real, fáctica, no solamente manifestada por el poder punitivo, sino manifestada por las formas en las que el Estado ha tomado cuerpo en América Latina. Pensemos por un momento cómo cuando se habla de Estado, en teoría del Estado, en teoría política, siempre se lo menciona con metáforas animalescas, ¿no? Siempre es un animal, desde Hobbes y el Leviatán, siempre es un animal, siempre es un ser vivo, al que no se puede controlar, al que desde entrada se dice que es incontrolable, pero las metáforas que hacen relación al Estado como una burocracia, más decir en este sentido como un artificio, como una burocracia artificial, casi como podríamos decir una estructura robótica, es una conjunción metafórica mucho menos usada y sin embargo mucho más correcta a la hora de pensar cómo el Estado funciona realmente, ¿no? Funciona como una estructura burocrática más que como un animal incontrolable. Como una estructura burocrática que no se desborda por ser un animal mítico e incontrolable, sino porque en su propia construcción y en su propia constitución, y específicamente en América Latina, está destinado a este tipo de actividad. Actividades segregativas, actividades de negación de otros colectivos y que se asienta en esa violencia fundacional. Entonces el Estado en América Latina, y esto por mencionar y además por recomendar, ¿no? Que siempre viene bien recomendar autores para que puedan profundizar sobre esto, y estos autores, como digo, que son los intelectuales del pensamiento social latinoamericano, entre los cuales está Darcy Ribeiro, que hoy recordábamos que cumpliría 100 años, entre los cuales está Florestan Fernández, por ejemplo, pero también un autor que a mí en particular me parece que trata la relación entre Estado y violencia en la región de manera notable, que es René Zavaleta Mercado, un pensador boliviano, marxista boliviano, que podríamos ver cómo su obra y su relación del estudio de la violencia estatal llega a un pensador como Álvaro García Linera, ¿no? Que no sé si está muy traducido al portugués, pero si no lo está, me parece que es una necesidad imperiosa también, ¿no? Porque son los intelectuales que están pensando la relación del Estado con las mutaciones históricas de nuestro tiempo, con las mutaciones históricas de América Latina en estos momentos. Entonces, esas relaciones y esos condicionamientos que decíamos recién tienen que ver un poco con que en América Latina en particular, si hablamos de racismo y le sumamos la geopolítica, sale el colonialismo, ¿no? Es decir, racismo más geopolítica es colonialismo. Es colonialismo en particular en América Latina, en donde el contenido racista ha sido siempre, como dije, fundacional, no solo contra los pueblos originarios, sino también contra los pueblos que llegaron con los procesos migratorios. Y constituido de esa manera, la utilización del poder punitivo, que es algo que conocemos desde la obra seminal de Zaffaroni del año 89, de En busca de las penas perdidas, y de toda su obra, que, como sabemos, los grandes escritores y los grandes pensadores no tienen un libro importante, todos sus libros son importantes, ¿no? Sabemos que Zaffaroni en realidad es un autor de una obra múltiple, que en todos ellos encontramos la misma capacidad crítica, analítica y la palabra justa para el momento que necesitamos, ¿no? Para lo que necesitamos conocer de nuestra región y de nuestro país. Y la cuestión del colonialismo, que ya la va a abordar él porque es parte de su nuevo libro, ha sido fundacional para América Latina. Entonces, esos crímenes cometidos por el Estado, que en algunos casos podríamos decir que son genocidios, de acuerdo a la calificación clásica
de Lemkin, de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Represión del Genocidio, de la academia, digamos, por decirlo de esta manera, de los académicos que estudiaron el genocidio desde Lemkin para acá, ¿no? Y que propiciaron esta tarea comparativa de los eventos criminales, porque es la base de la criminología. Por eso es que esto que viene de la sociología puede exportarse a la criminología, para que la criminología, que estudia la causalidad de los crímenes, para poder compararlos entre sí, para poder analizarlos en su contexto histórico y evidentemente para lograr o pretender lograr su evitación, ¿no? Es decir, reducir la violencia que causa el crimen y que causa el castigo, también pueda ser usado para estudiar estos crímenes de dimensiones descolosales, de dimensiones tremendísimas, ¿no? Estos crímenes atroces que a veces trato de evitar la calificación adjetivista, ¿no? El adjetivo para entrar en categorías más formales, ¿no? Como por ejemplo, son crímenes cometidos por el Estado, son crímenes cometidos por el poder punitivo en su función estatal y en su función punitiva. No son excesos, son lo que estaban destinados a ser, porque es una máquina, no es un animal. Es una máquina programada y diseñada para hacer eso. Entonces, si partimos de esa base, si partimos de esa estructura cognitiva de pensamiento, podemos primero denunciar esta, como decíamos, injusticia epistémica que Zaffaroni denunció desde el 2009, la criminología y el derecho penal, tanto derecho penal, digamos, local o el derecho penal internacional, no se han dedicado a estudiar el genocidio y los crímenes de Estado, ¿no? Es decir, podríamos decir que desde el texto de Zaffaroni eso se ha producido de alguna manera y se ha retomado una tradición anglosajona, especialmente norteamericana, después británica, que fue comenzada, esbozada en finales de los años 80 por discípulos de Edwin Sutherland, ¿no? Nada menos que del gran sociólogo norteamericano Edwin Sutherland, ¿no? Por ejemplo, William Chambliss y muchísimos otros. Ahí se hablaba de crímenes de Estado. Ahí se empezaba a mencionar esta idea de que más allá de la calificación jurídica concreta, genocidio, crimen de lesa humanidad, crímenes del Estatuto de Roma, crímenes juzgados por la Jurisdicción Penal Internacional Permanente, etcétera, o las ad hoc de Naciones Unidas, etcétera, 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 han generado una discusión o deberían generar una discusión epistémica, epistemológica en la criminología y en el derecho penal para pensar la relación de esos crímenes con la violencia estructural de las sociedades. Por pensar un ejemplo nada más, ¿no? Pensemos en el ejemplo que los grandes partidos de derecha de la región y sus grandes medios de comunicación siempre usan para denostar los procesos de memoria, verdad y justicia en la región. Por ejemplo, Sudáfrica. O Chile, por ejemplo, que se usó hasta hace muy poco como ejemplo, ahora ya no se usa más, por supuesto. Entonces, Sudáfrica y Chile son dos ejemplos lamentables, porque hay que decir que los esfuerzos de Mandela fueron impresionantes, ¿no? Pero, sin embargo, dos experiencias fracasadas de política transicional. Y específicamente el caso sudafricano, en donde a pesar de todo lo que se puso para trabajar, ¿no? Después del apartheid, ese fracaso en términos jurisdiccionales, ese fracaso en términos de, como dice Muñoz Conde, elaboración jurídica del pasado, termina en una violencia estructural de la sociedad sudafricana que se ve hoy en día, en una violencia de la sociedad sudafricana que se expresa en delitos comunes, en delitos del derecho penal local, en delitos violentos de la sociedad, especialmente de los más jóvenes. Es decir, de estas situaciones de que se abordan por la violencia de la sociedad, hay que buscarla en las viejas violencias, ¿no? Como decía Alain Badiou, el mal viene de lejos. Y viene de lejos significa de lo fundacional, significa de esos momentos clave de la historia de nuestra región y de nuestros países en donde se gestó la anulación de parte de nuestras naciones, la anulación sistemática, la anulación simbólica y también, lamentablemente, la anulación física.
¿no? Hay que volver a Lemkin. Creo que Lemkin, Rafael Lemkin, el jurista polaco que inventa el neologismo de genocidio, dijo muchísimas cosas que todavía sirven muchísimo para estudiar estos contextos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la idea de que él había pensado y que la incorpora al borrador de la Convención de Naciones Unidas del año 46, en el que se debate, el borrador, ¿no? La Convención es del 48, en el que se debate la idea de un genocidio cultural, ¿no? Un genocidio en el que no hay víctimas fatales, en el que no hay una violencia física anulatoria del ser humano, sino donde la violencia es esencialmente una violencia simbólica, ¿no? Una violencia que trata la anulación y la extirpación de grupos sociales del colectivo nacional. Es decir, el concepto clásico de genocidio. ¿Qué es el genocidio si no es un genocidio reorganizador de la sociedad? ¿Qué es el genocidio si no es justamente el momento clave en el que una sociedad es alterada sustancialmente en sus fundamentos para ser reestructurada en términos sociales de acuerdo a los patrones de los perpetradores del crimen, es decir, de los ideólogos del genocidio? Esto quiere decir de los que son ideólogos en términos intelectuales como de los que son difusores en términos culturales. Por eso, de nuevo, la importancia de la obra de Zaffaroni con respecto a esto se une a otro gran tema que Zaffaroni trata desde hace muchos años, que es la criminología mediática, ¿no? Es decir, cómo los medios masivos de comunicación no solamente contaminan el aire con el que respiramos todos los días en nuestras sociedades, es decir, en nuestra convivencia democrática normal, sino que también reestructuran la historia política de nuestras naciones y países, negando, no dándole entidad, ¿no?, en términos históricos, en términos de memoria, en términos de verdad, a estas instancias históricas, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos que, siguiendo de nuevo a Zaffaroni cuando habla de el patrimonio negativo de la humanidad, que son los crímenes que se cometieron contra los pueblos, contra las comunidades indefensas, contra nuestras naciones latinoamericanas, tiene que ver esencialmente con cómo se estructura el genocidio en el siglo XX en América Latina. Para no retrotraernos a los genocidios del colonialismo clásico, pensar también cómo los genocidios más recientes en América Latina, aquellos que se estructuraron detrás de una fachada discursiva que tenía que ver con la supuesta lucha contra el comunismo, es decir, cómo específicamente estos crímenes de Estado y estos genocidios que se producen en América Latina a partir del año 54, ¿no?, a partir del golpe de Estado que Estados Unidos hace en Guatemala contra Jacobo Arbenz con la excusa de que Jacobo Arbenz era comunista y había que impedir el avance de ese fantasma, de ese fantasmagórica presencia en la región, completamente falsa porque no solamente que nunca estuvo, sino que nunca va a estar en América Latina. Y además, sumado a, como ustedes saben mejor que nadie, el golpe de Estado del 64 en Brasil, el golpe de Estado en Yakarta en el 66, es decir, estructurar y a partir de eso lo que se denominó el Plan Cóndor, ¿no?, es decir, los golpes de Estado, las dictaduras militares y los genocidios consecuentes de todos los países del Cono Sur, coordinados de una manera notable, en donde estos crímenes de Estado en el siglo XX en América Latina no son solo producto de los estados nacionales de cada uno de nuestros países, sino de una coordinación extranjera, de una coordinación internacional, de un complot internacional para acabar con los gobiernos populares en América Latina que no tuvo precedentes antes en la historia y por fortuna tampoco sus subsecuentes, ¿no? Pero la idea central de este estudio tiene que ver con pensar las justificaciones periodísticas, mediáticas, políticas, los justificantes discursivos que se usaron para poder cometer esos crímenes y justificarlos ante sociedades democráticas, ¿no? Es decir, las mentiras con las que convive el ámbito político, diplomático, internacional en lo que se denominó la Guerra Fría, que para América Latina no fue fría, sino que fue muy caliente, como sabemos, y que fue realmente
digamos, aniquiladora de las situaciones vividas en países como los nuestros, y específicamente en Brasil, donde además, como hemos charlado en estas noches, ¿no?, se suele decir que fue una dictadura más blanda que otras, ¿no? Bueno, ustedes saben la experiencia que han sufrido con esa larga dictadura en este país, pero también sabemos nosotros, los países vecinos, la influencia que generó la dictadura en Brasilia frente a toda la región. Cómo se convirtió Brasilia en el centro estratégico de la CIA y de los Estados Unidos para seguir haciendo golpes de Estado, para seguir cometiendo crímenes políticos, para seguir matando líderes políticos, como en 1981 al presidente de Ecuador, Jaime Roldós, gracias. Como el presidente Jaime Roldós del Ecuador, que un accidente aéreo misterioso e inexplicable, que fue un atentado contra su vida, igual que el del presidente Torrijos en Panamá y el primer ministro de Portugal de ese momento, que fueron asesinados por agentes de las agencias de inteligencia norteamericanas justamente porque eran enemigos políticos de la administración Reagan, que estaba por asumir en los Estados Unidos y estaba por retomar el control la agencia CIA, que fue de alguna manera frisada en ese momento por el presidente Carter, que siempre decimos, ¿no?, fue el menos malo de los presidentes de los Estados Unidos, el menos malo por lo menos para nosotros. Entonces, eso que estoy diciendo no es un estudio escrito por Atilio Borón o por pensadores críticos de la región, sino esto está escrito por William Chambliss, ciudadano norteamericano, soldado del ejército norteamericano en la guerra de Corea, que cuando vuelve de Corea, de la guerra, no decide ser un veterano de guerra que se sumirá en la depresión, sino decide estudiar sociología con el sociólogo más importante de los Estados Unidos y del mundo en ese momento, Edwin Sutherland. Y siguiendo la estela de Edwin Sutherland, ¿no?, de la criminología de los poderosos, de la criminología de cuello blanco, termina construyendo este término, crímenes de Estado, para pensar específicamente, en su caso, denunciar a su propio país, a los Estados Unidos, en los crímenes que en el siglo XX cometió y siguió cometiendo en la región, en América Latina, pero también en el sudeste asiático, en África, etcétera, etcétera, como todos sabemos. Es decir, que cuando hablamos de crímenes de Estado en América Latina, digamos, es obvio que la relación con el colonialismo del siglo XX, con el colonialismo que ejerce el imperialismo norteamericano en la región, es tremendamente inescindible y no puede pensarse sin esa historia que ahora Zaffaroni nos muestra en este libro, que espero que pronto esté traducido al portugués, así todos lo pueden leer y disfrutar y aprender un poco esta relación que hay entre crímenes, entre situaciones victimales masivas que conforman la historia de nuestra región. Nuestra historia es una historia de crímenes sucesivos que se han tapado unos a otros, que han generado la impunidad del crimen anterior para poder gestar la consumación del crimen siguiente. Y esos crímenes de Estado, digo, en situaciones y en países en donde se trata de juzgar, aunque sea como un juicio de la verdad, ¿no?, como un juicio de un tribunal de opinión, aquellos casos en los que ya no hay imputados por cuestiones naturales de la vida, ¿no? No hay posibilidad de imputar a personas concretas. Pero en esos casos, como sabemos, es el Estado el responsable. Y el Estado sigue siendo el Estado de hoy. Y el Estado, a pesar de las dictaduras militares, a pesar de la interrupción de la vida democrática, tiene una responsabilidad de la que no se puede desentender. Y esa responsabilidad no es solamente pedir perdón, como hizo el presidente Patricio Aylwin cuando se va a la dictadura de Pinochet en Chile, sino que es mucho más que eso. Es muchísimo más que eso. Y tampoco me refiero exclusivamente a la judicialización y a la responsabilidad judicial, ¿no?, de los responsables de los crímenes, sino también que me refiero a cómo el Estado reconstruye o intenta reconstruir, porque claramente hay muchas cosas que no se pueden reconstruir, las relaciones sociales inhabilitadas, las relaciones sociales
aniquiladas por las potencias, por el evento genocida, ¿no? Lo que se llama el posgenocidio. Por eso me parece que hay que volver, para ir cerrando un poco esta mínima presentación, digo, sé que es muy molesto escuchar a alguien en otra lengua y no entender del todo, y además estar esperando al gran maestro también. Pero quiero como recomendar estos nombres propios, que ustedes tienen el orgullo de tener a dos de ellos, Darcy Ribeiro y Florestan Fernández, ¿no? Que son muy leídos en Argentina, que son muy leídos en todo el mundo y que hay que rescatarlos todo el tiempo para poder, ¿no?, traerlos a cuanto más todavía nos pueden enseñar. O a René Zavaleta, o como dije, a Álvaro García Linera, etcétera, etcétera. Pero también cómo específicamente en esta relación con estos autores, estos intelectuales que pensaron América Latina y su relación, el Estado y la violencia, también pensar cómo estamos hoy como sociedad frente a eso, ¿no? Cuando se dice que juzgar el pasado significa volver a ese pasado, significa reabrir heridas, significa, como se dice en España, por ejemplo, jugar las batallitas del abuelo, etcétera, etcétera. Es decir, usar eufemismos que tienden a cerrar, ¿no? A cerrar de una manera, una herida que no se cierra de esa manera, ¿no? Sino que simplemente se profundiza más. Y eso genera las violencias políticas, las violencias sociales, las violencias comunitarias que vivimos de manera cotidiana. Entonces, pensar que juzgar el pasado, ¿no?, como decía Muñoz Conde, elaborar jurídicamente el pasado, que significa no solamente en términos, como dije, de jurisdiccionalización, es decir, judicialización inmediata, sino también elaboración de una memoria estatal, de una verdad estatal, de una memoria estatal. Chile lo hizo también con las comisiones de la verdad, es decir, en un momento en el que muchas cosas no se podía hacer. Hoy Chile es un ejemplo, por ejemplo, ¿no?, de cómo se ha juzgado la dictadura de Pinochet, pero eso le llevó mucho tiempo a Chile, ¿no? Acá tenemos un colega de Chile que nos puede decir, ¿no? Es decir, llevó muchos años poder llegar a una instancia en la que se juzguen y estén detenidos, aunque sea en una cárcel de lujo, los responsables de la dictadura militar genocida de Chile del año 73. Y así podríamos contar la historia de muchísimos países de la región, ¿no? Pero bueno, estamos en un país en donde el juzgamiento no fue posible. Estamos en un país en donde, a pesar de que el nunca más primero se dijo en portugués y se dijo aquí en Brasil y después se toma en todo el mundo, la instancia de juzgamiento es una deuda pendiente. Entonces me parece que ahí centralmente hay que pensar, así como se pensaron los crímenes, pensar también la elaboración histórica de esos eventos, conjuntamente. Están relacionados en una red internacional en la que lo que sucedía en Yakarta repercutía en Brasilia y los torturadores que torturaban la dictadura chilena hablaban portugués porque venían de Brasil y porque enseñaban a torturar en los centros clandestinos de detención, en los campos de concentración que hubo en toda la región, propiciado y auspiciado por el gobierno y por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos. Entonces, no es solamente el Estado de nuestra región, de cada uno de nuestros países, los responsables. La responsabilidad es histórica, es conjunta, es compleja también. En Argentina se inicia hace pocos años el intento de juzgamiento de las grandes corporaciones, de las grandes empresas que sirvieron de base a la dictadura militar. La dictadura militar, como se dice ahora en Argentina, no fue dictadura militar. Fue dictadura cívico-militar, religiosa, ¿no?, la Iglesia Católica, y empresarial. La relación de las empresas que construyeron campos de concentración dentro de sus propias fábricas para torturar a sus propios trabajadores y que además brindaron información a las agencias de inteligencia del ejército para perseguir líderes sindicales, significa que el genocidio en América Latina tenía una finalidad exclusiva de aniquilar a los que piensan distinto, de aniquilar a aquellos que pretendían un cambio económico y político de nuestras sociedades, que proponían una mejora en las condiciones laborales,
que eran líderes sindicales, ¿no? Y sin embargo hoy los medios concentrados de comunicación de nuestros países construyen campañas de demonización de los líderes sindicales, así como antes se los aniquilaba en centros de tortura y en campos de concentración. Ahora se los destruye en la arena mediática de estas grandes corporaciones. Entonces, estas son las cosas que no podemos perder, ¿no? La historia larga, la longue durée, la historia de larga duración de los derechos humanos y del patrimonio criminal de la humanidad. Y que significa que los gobiernos conservadores, que los gobiernos retrógrados de nuestros países, es decir, de aquellos gobiernos que pretenden que nosotros no venimos de nuestro pasado, que todo empieza ahora, aquí y ahora, y que cada lucha empieza aquí y ahora y no tiene un recorrido histórico. Hay una famosa frase de Rodolfo Walsh, que no me la voy a acordar, pero que dice algo así, ¿no? Que dice, nos pretenden sin historia, nos pretenden sin memoria política. Y eso quiere decir que tenemos que hacer exactamente lo contrario, restaurar nuestra memoria política, restaurarla en el contexto específico en la que fue diseñada el plan de aniquilamiento, en el que el genocidio en América Latina y los diversos crímenes producidos por los estados en América Latina se organizaron bajo esa finalidad, se pretendieron para ese cambio político y económico que en América Latina se vio palpable y se sigue viendo, ¿no? Es decir, ¿por qué estas situaciones de desamparo social de los trabajadores en América Latina? Porque hubo un plan sistemático de aniquilamiento de los líderes sindicales, porque hubo un plan sistemático criminal de aniquilamiento de los líderes sociales en América Latina, como ustedes lo saben perfectamente en este país. De aniquilamiento, que quiere decir destrucción física, tortura, destrucción física, asesinatos, pero también quiere decir destrucción simbólica de sus luchas, de sus activos políticos y hasta de su propia integridad personal. Entonces, como dije recién, esto que he dicho lo dice William Chambliss, lo dice un ex soldado norteamericano que denuncia lo que Estados Unidos hizo y hace. La conferencia de Chambliss es del año 88 y lo hace con una cantidad de información y de desclasificación de documentos que sirvieron mucho para la causa, por ejemplo, para intentar detener a Pinochet en España a través de la acción popular que Joan Garcés activa en el juzgado de la Audiencia Nacional de Baltasar Garzón, como ustedes recordarán, en el año 1995. Y así en muchísimos otros casos. Y finalmente quiero recomendarles, para terminar con una recomendación que no sea bibliográfica, sino fílmica, una gran película que creo que ganó un Oscar en el año 2012, que se llama The Act of Killing, ¿no? El acto de matar. Es un documental que hizo uno de los más grandes documentalistas que hay en nuestro tiempo, que es Joshua Oppenheimer, y que quiso narrar en esa película, que ya tiene una secuela, que no me acuerdo cómo se llama, que cómo fue el genocidio en Indonesia. Entonces se encuentra con la situación de que cuando quiere ir a narrar el documental, no hay en Yakarta, no hay en Indonesia ni siquiera herederos lejanos de las víctimas del genocidio. Porque el genocidio en Indonesia hasta el día de hoy sigue consumándose. No empezó el posgenocidio, sigue el genocidio, sigue la aniquilación. El grupo político, Pancasila, que tomó el poder por los Estados Unidos, ¿no? El golpe de Estado del 66, todavía sigue gobernando Indonesia. Y la negación sobre los hechos o la reescritura histórica de los hechos es una vergüenza a nivel internacional histórica. Y eso es Indonesia, el aliado principal de los Estados Unidos en el sudeste asiático. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy. Les recomiendo mucho que vean esa película, porque a pesar de que es una película muy difícil de ver, en términos hasta morales podría decir, porque como dije, como no encuentra víctimas, le da la palabra a los victimarios. Entonces son los victimarios, los torturadores, los perpetradores del genocidio, los que cuentan su historia. Pero aún así es una película de una pedagogía de los derechos humanos y de los crímenes de Estado que no tiene parangón, que se las recomiendo intensamente. Y para cerrar, me parece que lo que vamos a escuchar del profesor Zaffaroni tiene que ver con esto, la enseñanza que Zaffaroni nos ha dejado desde el año 89 para acá,
bueno, mucho antes también, pero principalmente a partir de En busca de las penas perdidas, de su pensamiento crítico que todos conocemos, tiene mucho que ver con el reconocimiento del Estado y de su criminalidad. Como hemos dicho, son crímenes del poder punitivo. Y a partir de su obra y a partir de su enseñanza, que también se da en conferencias como esta, es que hemos todos en América Latina, inclusive en los países hispanoparlantes fuera de la región, hispanoparlantes y lusoparlantes, ¿no? Hemos aprendido técnicas concretas, hemos aprendido teoría del delito, hemos aprendido una criminología práctica de todos los días para limitar el poder punitivo. Y él lo hizo como juez y él lo sigue haciendo en su función docente e intelectual. Entonces, los discursos críticos no son meramente discursos críticos, son discursos reestructuradores de la sociedad. Y esta es la parte importante cuando los genocidios lo que hacen es destruir las bases societarias sobre las que la historia se asienta. Bueno, muchas gracias.